Hola amigos, ¿cómo están? Acá Ezequiel Videla, una vez más desde otro punto acá en Belgrado. El día de hoy es un día bastante especial porque nos han venido a visitar los amigos del programa Siempre hay un chileno de Canal 13, en donde voy a estar contando un poquito de mi vida y lógicamente sobre las bellezas de Belgrado y de Serbia. En estos momentos voy a encontrarme con ellos, así que pronto novedades. Acabamos de llegar ahora a la feria de Kalenic. Acá el Willy y el Marcelo están ahí armando la cámara, el equipo, toda la parte técnica. Te está ofreciendo ahí una ciruela ahí casera de la producción local. Vitamina C, 100%. Mora 3. Ja sam Chileanac. Ok, ja sam živim ovdje godinu i po. Dobro. Tako da zbog toga govorim srpski. A, odlično. I Odlično govoriš. moj prvi kontakt sa rakijom je bilo zbog te voće. Jer to je bio šljivovic. Šljivovica Yes. is very good, da. Y bueno, llegamos acá al fin de nuestro viaje, lo pasamos súper bien. Acá junto al río Danubio estamos dándole fin a uno de los capítulos que se vienen para la cuarta temporada de Siempre hay un chileno acá en Serbia. Y quería comentarle un poco, no sé, pues quería hacerle la pregunta, la contrapregunta al Kiwi. ¿Qué te pareció venir hasta acá, po? ¿Cómo lo pasaste? No, Serbia, increíble, la verdad que lo hemos pasado muy bien y ha valido mucho la pena venir por acá. Ya, buenísimo. Oye, Willy, ya, po. ¿Y tú? ¿Cómo lo pasaste acá? No, muy genial. Teníamos un guía súper bueno. Sí, hemos tenido el mejor de los guías y estamos esperando para ver cómo se ve lo que hicimos en tu canal de YouTube. Súper, muchísimas gracias chiquillos, así que nos despedimos acá. ¡Hola Serbia! ¡Hola Serbia! Hola Serbia.